del derecho. Aquí vamos a analizar los principales pensadores en esta materia y el proyecto está desarrollado por los estudiantes Georgine de Gracia, Emily Espinosa y mi persona Carlos Hutchinson. Tenemos como la primera diapositiva, pues, una vista general de los pioneros que vamos a estar viendo. El primero va a ser Christian Thomasius, George Wilhelm Friedrich Hegel, John Locke, Immanuel Kant y Hugo Grotius. Christian Thomasius. Christian Thomasius fue un filósofo, jurisconsulto y periodista alemán, hijo del filósofo Jacob Thomasius. Aportes de la filosofía del derecho. Se considera uno de los fundadores del periodismo en Alemania con la creación de la primera revista mensual en alemán, Zum Monatsgruppe. Criticó la visión metafísica de la filosofía y defendió que su valor reside en su utilidad, contribuir tanto al bien común social o como a la felicidad y bienestar del individuo. La filosofía es un instrumento de progreso y debe liberarse de las influencias de la tradición. Escribió obras como La introducción a la doctrina de la razón, ensayos sobre la esencia del espíritu humano y fundamentos del derecho natural e internacional según el sentido común. Abarcó conceptos como la moral, que sostenía que la moral se refería exclusivamente a la conciencia individual y se ocupa de la interioridad. También abarcó el concepto del derecho, que sostenía que el derecho rige de las relaciones entre los hombres y ocupa la exterioridad de las acciones. Trascendencia a sus ideas. Christian Thomasius tuvo una profunda trascendencia en el desarrollo del pensamiento moderno al separar la filosofía de la teología, lo que permitió un enfoque más racional y secular en la búsqueda del conocimiento. Su defensa del derecho natural, fundamentado en principios morales universales accesibles a la razón, contribuyó a sentar las bases del derecho moderno. Además, promovió un modelo pedagógico que valora el pensamiento crítico y el uso de la experiencia en la educación, desafiando los métodos tradicionales de enseñanza. Thomasius también influyó en la evolución del derecho penal al resaltar la importancia de la justicia y la moralidad. Su legado se manifiesta en la promoción del empirismo y la crítica, lo que lo convierte en una figura clave en la ilustración y en la transición hacia un enfoque más racional y humanista en Europa. Bien, hablemos ahora de gran pensador Hegel. Eh, Hegel, haciendo un repaso sobre su biografía, podemos decir que Hegel fue un filósofo alemán que nació en Stuttgart en 1770 y falleció en Berlín en 1831. Su obra abarca diversas áreas de la filosofía, incluyendo la lógica, la metafísica, la ética y la filosofía del derecho. Ahora bien, eh, Hegel desarrolla, digamos, una dialéctica de eh, una dialéctica. En esta dialéctica se divide en una triada de tres puntos. Estos tres puntos son la tesis, la antítesis y la síntesis. En esta triada él decía de que la tesis era el punto de partida o la idea principal de algún concepto y la antítesis sería como eso que se le contrapone a la tesis, en donde el antítesis cuestiona la tesis y sus fundamentos principales. Con esto, entonces se crea la síntesis, que básicamente es producir algo nuevo entre la tesis y la antítesis o entre estas dos ideas que se contraponen. Con esto, la síntesis se produce algo nuevo. Esto no significa que se descarta eh, los, las contradicciones entre la tesis y la antítesis, sino más bien que se produce un conocimiento nuevo y que se va más allá. Hegel también en la dialéctica pues nos habla sobre las normas y las estructuras sociales
que son un reflejo de las reglas y del comportamiento de la sociedad y los estados. También habló de la libertad y Estado, en donde él decía que la manifestación suprema de la libertad racional representa la unión de la libertad individual. Hegel era un defensor del Estado y decía que el Estado era la manifestación eh, de la libertad del individuo, la manifestación a su máxima expresión de la libertad del individuo. Esto quiere decir que a través del Estado, los individuos pueden manifestar plenamente su libertad. Por último, Hegel hablaba del derecho abstracto, la moralidad y la eticidad, en donde el derecho abstracto representa la primera etapa donde se reconoce a cada individuo como persona ante la ley. La moralidad, en esta segunda etapa, él internaliza el derecho y considera las motivaciones individuales hacia el bien. Y por tercero, la eticidad o el Sittlichkeit, que es la integración final donde se manifiestan los derechos individuales dentro de un contexto social y político, siendo el Estado una expresión de esa eticidad. Adicionalmente, tenemos la trascendencia de sus ideas. Y hoy en día su concepción del Estado como garante de la libertad de los ciudadanos se observa en las democracias constitucionales modernas, donde las instituciones buscan equilibrar los derechos individuales con el bien común. Aquí vemos expresamente cómo Hegel defendía en su totalidad el Estado y cómo el Estado era como un facilitador de las expresiones de la libertad de los individuos. Por último, tenemos un pequeño pensamiento de Hegel que decía, pero la filosofía nos enseña que todas las propiedades del espíritu existen solo mediante la libertad, que todas son simples medios para la libertad, que todas buscan y producen la libertad. Ahora vamos a hablar de uno de los autores más interesantes a mi concepto, por ejemplo, Immanuel Kant, también alemán, nació en Königsberg, actualmente Kaliningrado, Rusia, en 1724 y falleció en la misma ciudad en 1804. Es reconocido principalmente por su trabajo como pionero en la filosofía del derecho y vamos a ver por qué. En primer punto, tenemos de sus aportaciones como pionero a la filosofía del derecho. Como primer punto tenemos el contrato social y la paz perpetua. Kant decía de que los individuos y los estados deben tener un contrato social que les permita llegar a mantener una paz o un comportamiento de comodidad constante. En donde podemos decir acá en uno de sus dichos, en donde decía de que el contrato originario es aquel que, según el cual todos en el pueblo renuncian a su libertad de exterior para recobrarla enseguida como miembros de una comunidad, es decir, como miembros del pueblo considerado como un Estado. Como segundo punto tenemos la diferenciación entre el derecho y la moral. Aquí Kant decía de que, por ejemplo, el derecho tenía que ver más con las acciones externas y la moral tenía que ver con las intenciones internas. Y aquí tenemos un pequeño extracto de uno de sus dichos que era para distinguir las normas morales de las jurídicas, no se tiene en cuenta el contenido de las mismas, sino el motivo por las cuales el sujeto las obedece. Y por último, tenemos el imperativo categórico que no es más que eh, el pensamiento de Kant decía de que uno debía comportarse como si estuviera haciendo acciones de carácter universal, o sea, que se pudieran aplicar en todas partes. Y aquí un pequeño extracto de su dicho era el problema más importante para el género humano, a cuya solución está obligado por naturaleza, es el de lograr una sociedad civil que haga cumplir el derecho universalmente. Y bueno, sus aportes o su trascendencia, la trascendencia de sus ideas, que la vemos hoy en día en los derechos humanos, por ejemplo, en la noción kantiana de la dignidad humana y la libertad, ha sido fundamental para la formulación moderna de los derechos humanos, incluyendo en documentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y como segundo punto tenemos la teoría del Estado de Derecho, en donde su idea de que el derecho debe basarse en principios universales ha sido esencial para el desarrollo de sistemas jurídicos democráticos que buscan garantizar la justicia y proteger las libertades individuales. Por último, John Locke.
Ok, John Locke fue un filósofo y médico inglés considerado como uno de los más influyentes pensadores del empirismo inglés y conocido como el padre del liberalismo clásico. Aportes a la filosofía del derecho de John Locke. Los conceptos. Los escritos de John Locke abarcaron el ámbito de la epistemología, la filosofía política, la educación, la ética y la religión. Entre sus obras, en 1689 publicó sus obras más importantes, que son dos tratados sobre el gobierno civil y ensayos sobre el entendimiento humano. Entre sus ideas, las ideas políticas de Locke contribuyeron a la consolidación de la monarquía parlamentaria en Inglaterra y se convirtieron en la base de los estados nacionales modernos. Locke sostenía la libertad natural de la persona como el fundamento de la sociedad políticamente organizada. Trascendencia a sus ideas. La riqueza intelectual de John Locke fue representativa para su época y en tiempos posteriores. Nos legó una gran teoría política, el liberalismo, que ha sido fuente de inspiración para grandes naciones como Norteamérica. En cuanto a su teoría del conocimiento, el empirismo lockeano resulta una nueva forma de comprender la naturaleza humana. Así, no conocemos a través de sus ideas innatas, sino por medio de la experiencia y el contacto con el mundo. A continuación les hablaré sobre Hugo Grozio. Nació el 10 de abril de 1553 en Delft, Países Bajos, y falleció el 28 de agosto de 1645 en Rostock, Alemania. Fue un jurista, escritor y poeta neerlandés. Fue un adolescente prodigio que ya como mencioné nació en Delft y estudió en la Universidad de Leiden. Fue encarcelado en el castillo de Loewenstein por su participación en las controversias sobre la política religiosa de la República Holandesa, pero escapó escondido en un cofre de libros que fue transportado a Gorenhem. Grotius escribió la mayor parte de sus principales obras en el exilio en Francia. Aportes a la filosofía del derecho. Concepto. Según Grozio, el derecho y el Estado no son de origen divino, sino terreno. El Estado surge por convenio entre los hombres. La doctrina de Grozio contribuyó eficazmente a liberar la teoría del Estado y del derecho de la tutela que sobre ella mantenían la teología y la escolástica medieval. Sus obras. Dos de sus obras que han tenido un impacto duradero en el campo del derecho internacional son De Jure Belli ac Pacis, sobre el derecho de la guerra y la paz, dedicado a Luis VIII de Francia, y el Mer Liberum, los mares libres, por el que Grozio ha sido llamado el padre del derecho internacional. Ideas importantes. Grozio también ha contribuido significativamente a la evolución de la noción de derechos. Antes de él, los derechos se percibían sobre todo como ligados a objetos. Después de él, se consideran como pertenecientes a personas como expresión de una capacidad de actuar o como medio de realizar algo. Por último, hablaré sobre su trascendencia. Grozio fue una figura importante en los campos de la filosofía, la teoría política y el derecho durante el siglo XVI y XVII. Hugo Grozio tuvo una profunda trascendencia porque considerado como uno de los padres del derecho internacional y como el creador de la escuela racionalista del derecho natural, que definió como uniforme y universal derivado del carácter racional del hombre. Muchas gracias. Así terminamos con un pequeño pensamiento del autor Hegel, interesante y un poco polémico. Los hegelianos somos como los chinos, nadie nos entiende, pero estamos dominando el mundo. Muchas gracias por su atención.